Pues, buenos días chicos, comenzamos con nuestra clase de Machine Learning y hoy día comenzamos con un nuevo tópico. Ya revisamos el tema de regresión lineal y vimos varios tipos de regresión. Espero que hayan visto, o sea, primero que les haya gustado la clase de los que estuvieron en la clase y que hayan visto el video de los que no. La idea es que puedan aprender a poder utilizar las regresiones. En algún momento se supone que bueno, alguna de esas aproximaciones se van a tener que utilizar. ¿Ya? Ahora vamos a ver la otra parte, que es la clasificación, que tiene que ver con cómo nosotros podemos diferenciar dos categorías o más categorías. Entonces vamos a comenzar la clase con este dibujo en donde nosotros tenemos eh, un dataset donde tenemos a Tom y tenemos a Jerry, objetos, datos. Va a pasar por un algoritmo que nosotros vamos a ir viendo y al final la salida tendría que ser que nos diga que es Jerry, que reconozca que es Jerry y que el otro que nos diga que es Tom. Ya, la idea entonces de este problema es que nosotros tenemos que decir que de todas nuestras entradas X, tenemos que decir que nuestra salida Y pertenece a una categoría, que puede ser cero o uno. ¿Ya? En este caso podemos decidir que cero es la clase negativa, que podría ser Tom, y uno es la clase positiva, que podría ser Jerry. Pero lo podemos asimilar a cualquier otro problema. Vamos a ver un ejemplo que ya hemos visto, así que ahora vamos a representar el tema de la predicción del tipo de cáncer, que es maligno o benigno. Y acá los vemos, ya está de hecho predefinido. Si es que es 0, vendría siendo un tumor benigno, pero si es uno vendría siendo un tumor maligno. ¿Ya? Entonces, aquí la pregunta es cómo nosotros podemos diferenciar cuál de los dos es uno del otro, ¿ya? Sin saber cuál realmente es la clasificación. Ahora aquí hay varias aproximaciones, pero vamos a ver una intuitiva que ya viene de la mano con lo que ya hemos visto. Pensemos en hacer una regresión. ¿Ya? Vamos a tomar un lápiz. Y aquí no sé qué color tengo. Aquí la regresión, ¿cómo debería ser más o menos? ¿Cómo debería ser la regresión? ¿Alguien? Lineal, profe. Sí, sí, no, sí, está bien, lineal. Pero ¿cómo debería ser la línea? Negativa, neutra, positiva, ¿Positiva? positiva, ¿cierto? Porque vamos a, según los datos. Según los datos partiríamos más o menos como de la mitad, entonces debería ser como una línea más o menos así, que cruce los dos conjuntos de datos, ¿cierto? Ya estamos ahí. Voy a hacer esto un poquitito más rojo y lo voy a hacer más grande. Ya. Entonces ahora, resulta que tenemos este conjunto de datos y le hicimos una regresión. Pero ahora, ¿cómo nosotros podemos definir si queremos definir si es que uno u otro? ¿Cómo podríamos separarlo? Y aquí viene la primera pista. Vamos a cambiar acá. Que resulta que si nosotros agregamos un dato más, nosotros podemos utilizar algo que se llama un threshold, ¿ya? Que es un limitador, ¿ya? Nosotros podríamos tener un threshold T, ¿ya? Bueno, en realidad le vamos a poner L después, pero va a ser T por ahora, que va a ser 0,5, ¿ya? Ahora esto es para la salida, ¿ya? Entonces 0,5, si este es 0 y este 1, debería estar por acá, ¿ya? Entonces este vendría siendo 0,5. Entonces lo que vamos a decir es que nosotros vamos a definir que nuestra hipótesis que nosotros hemos dado acá, que esta línea, si pasa este threshold, nosotros vamos a predecir que va a ser 1 y si es menor va a ser 0. Entonces vamos a decir que si nosotros tenemos esta línea acá, que está por ahí, créanme que es una recta, nosotros acá hasta acá vamos a tener todo el espacio de los no tumor y los, perdón, los benigno, tumor benigno y los de tumor maligno, ¿ya?
¿Nos sirve para el ejemplo? Sí, ¿cierto? Calza bastante bien. Pero ahora es donde se nos viene a complicar el tema, ¿ya? Es que si nosotros añadimos, y ahí está con L, ya, sí, debería ser con L. Si nosotros añadimos un nuevo puntito acá, ¿qué es lo que pasa con nuestra regresión? ¿Funciona o no funciona? Sería como un outlier así, muy, muy Sí, escapado, ¿o no? pensando que sería como un outlier, pero está dentro del dataset. Debemos probarlo. ¿Cómo sería nuestra regresión ahora? ¿Cómo sería la línea, la recta de la regresión? Lo voy a hacer acá. Vendría siendo, pasando por acá por en medio, debería ser algo más o menos así. Por lo tanto, si nosotros cambiamos acá el threshold que teníamos acá, vendría siendo este punto. Y si nosotros añadimos la línea divisoria del threshold, créanme, ahí está el punto. Resulta que estos ahora se consideran benignos, pero están en la parte de los malignos. Y estos están en la parte de los malignos. Entonces, ¿funciona ahora nuestra aproximación? No. No, no nos funciona. Entonces ahora la idea es que nosotros podamos manejar una siguiente aproximación que nos ayude a entender cómo nosotros podemos pasar desde una regresión normal a una regresión que nos permita, o a una línea que nos permita definir cuál es la separación. Vamos a ver entonces este problema y vamos a entender de que necesitamos ahora, bueno, el problema cambia porque antes las regresiones normalmente son con números reales, o sea que como es una línea, está desde el menos infinito hasta el más infinito, porque la línea es infinita. Pero acá nosotros tenemos que pasar por dos valores nomás. O sea, el mínimo mínimo va a tener que ser cero porque es la categoría cero. Y el máximo máximo vendría siendo uno porque es la categoría uno. ¿Ya? Entonces tengo que llegar a alguno de los dos extremos. Entonces ahora el modelo le vamos a decir que nuestra hipótesis va a ser en base a una función g que va a tener a todos nuestros elementos, a todos nuestros parámetros teta traspuestos. Este t era de traspuesto, por eso tenía que cambiar el tema del threshold. ¿Recuerdan lo que era lo que es traspuesto? Cuando una matriz es traspuesta. Cuando se pasaba las filas a columnas. Muy bien, ya. Entonces eso, y al revés, pues si es columna a fila. Y todo ese vector se multiplica por el vector de las entradas, ¿ya? Porque recuerden que, y después también lo hicimos con la regresión lineal, incluíamos no tan solo un parámetro de la entrada, sino que incluíamos dos, tres o cuatro parámetros para poder ir probando cómo se iba ajustando más el tema. Entonces aquí, esta es la entrada, pueden ser un vector de varias entradas. Bien, entonces, ¿qué es esta función g? Ya, esta función g se le llama una función sigmoidea o una función sigmoid o la función logística. ¿Ya? ¿Cómo funciona esto? Bueno, esto lo que hace es que nosotros tenemos un parámetro z que es elevado en un valor de Euler. ¿Ya? Y como está en la parte del denominador, entonces tenemos que esto se va haciendo más pequeño y más grande medianamente cuando esto es negativo o positivo. Entonces si nosotros dibujamos esto, debería ser algo de este estilo. A ver si lo dibujo bien. Vamos a pasar desde acá, desde el valor casi llegando al 0, pasamos por el
0,5 y subimos y luego se vuelve plano, casi llegando al 1, pero nunca llega al 1. ¿Ya? Esta forma es la característica de esta función y es súper importante porque resulta que acá, si uno lo extiende hasta el infinito, esto es el eje X, es una asíntota. Jamás se llega a tocar con el 0. Y aquí también, si uno extiende aquí una recta en valor 1, jamás se llega a tocar con el valor 1. ¿Ya? Entonces esto nos sirve para nosotros poder representar estas características. Ahora entonces nosotros la idea es que podamos representar esta función en base a lo que ya teníamos con esta representación. Entonces si nosotros la cambiamos, con z ahora va a ser el vector θ traspuesto por el vector de x, vamos a tener esta función, ¿ya? Que va a ser 1 partido 1 más el Euler menos este conjunto de valores, ¿ya? Esto asusta un poco, pero la verdad es que no es tan complicado. Después vamos a ver cómo se simplifica al final. Entonces el objetivo de esto es poder tener esta función que ya la vimos antes, y resulta que esto nos va a servir para determinar cómo podemos dividir estos conjuntos de datos entre una categoría y otra, ¿ya? Entonces el objetivo de esto sigue siendo el mismo. La idea es poder buscar estos parámetros θ que minimicen el costo de hacer posible esta función, ¿ya? Que mejor tengan esta función, ¿ya? Entonces, la idea va a ser tener que esta función de hipótesis ahora no te da realmente directamente la salida, porque recuerden que antes la entrada daba directamente la salida. Ahora lo que nos da es la probabilidad de la salida. Entonces nos dice que estima la probabilidad de que el i sea igual a 1 para una entrada x, ¿ya? Antes nosotros teníamos el x, lo aplicábamos en la hipótesis y la hipótesis nos decía exactamente cuál era el valor que predecía para, por ejemplo, el tema de las casas. Le dábamos el valor del tamaño de la casa y nos decía cuánto debería valer la casa, ¿ya? Obviamente con un tema de error. Todo con un tema de error. Acá vendría siendo que yo le doy la probabilidad, el tamaño del tumor en este caso, y me debería decir la probabilidad de que ese tumor sea maligno o benigno. Entonces ahora tenemos este ejemplo donde tenemos este x. Recuerden que yo les dije que el x ahora en conjunto de atributos, no es tan solo uno, pueden ser varios. Entonces estos se van a mirar de esta manera. Tenemos un valor x0. x0 acá dice que 1, en realidad esto se hace simplemente para tener un tema de convención. Siempre el valor 0, por un tema, recuerden que internamente los valores de los vectores comienzan en 0 en programación. Por lo tanto aquí, para representarlos bien, se hace con un 1 para que esto no tenga tanto peso. Y el valor de x1 va a ser la medida del tumor, que es lo que decía hace un rato. Entonces lo que nos va a decir acá, si nosotros tenemos que aplicamos esto a x y esto nos da 0,7, o sea que la función llegó a 0,7 hacia arriba, significa que hay una chance del 70% de que el tumor de ese paciente sea maligno. Y por lo tanto nosotros podíamos clasificarlo como maligno, ¿ya? Eso es una decisión, ¿ya? Es una decisión que yo digo cuál es el límite que estoy aceptando para esta probabilidad, ¿ya? Entonces al final esto se transforma en una función de probabilidad. Entonces yo digo que el número que me da de la función anterior es una probabilidad de que el i sea igual a 1 usando los parámetros, perdón, la entrada x con los parámetros θ, ¿ya? Que estos son los que realmente son los que se ajustan. Nosotros vamos ajustando los θ para que se pueda tener el menor costo posible. Y verlo de esta manera nos da hartas posibilidades, que son estas propiedades que tienen que ver con que si yo sumo, si son dos categorías en este caso, sumo la categoría de 0 y sumo la categoría de que me dé 1,
la suma de estas dos probabilidades me tiene que dar 1, o sea, el 100%. Entonces, utilizando eso, bueno, aquí si yo paso hacia abajo esto, vendría siendo que, si yo paso hacia la derecha, vendría siendo que la probabilidad de I0 vendría siendo 1, o sea, el 100% menos la probabilidad de que me dé 1, ¿ya? Entonces, si nosotros tenemos en un principio que la probabilidad de que sea I igual 1 sea de un 0,7%, o sea, 0,7, o sea, un 70%, ¿cuánto es la probabilidad de que me dé, de que sea benigno? Utilizando estas propiedades, Ya 1 menos 0,7, ¿no? 1 menos 0,7, ¿cuánto sería? 0,3. 0,3. Entonces sería el 30% de chance de que el tumor sea benigno, ¿ya? Entonces acá igual especulamos con eso, ¿ya? Hay que tener en cuenta de que las probabilidades aquí juegan un papel importante y que hay que tenerlo en cuenta, ¿ya? Tampoco se asusten con esto porque tampoco nosotros vamos a estar jugando con las probabilidades todo el tiempo, pero hay que tener en cuenta de que es la interpretación es una probabilidad, ¿ya? Entonces, sigamos con esto. Entonces ahora vamos a ver cómo nosotros podemos ir sacando en cuenta estos valores para que nosotros podamos diferenciarlo uno del otro, ¿ya? Si nosotros volvemos a dibujar acá cómo era la función sigmoid, que venía desde acá y se elevaba, llegaba al 0,5 y de aquí pasaba hacia arriba y después se volvía plana hasta el infinito. Ahora viene la pregunta, ¿cuándo, si nosotros seguimos utilizando este threshold de 0,5, ¿ya? El mismo que utilizamos antes, pues es una decisión. Si seguimos utilizando esto, ¿en qué momento, con la función que tenemos antes, en qué momento resulta que nosotros si hacemos esto normal, en qué momento esto se vuelve mayor que 0,5? Esto de acá es z. Esto de acá es z. Y esto de acá arriba es g de z. ¿En qué momento esto se vuelve positivo? Si yo digo que la función, esta función, tiene que ser mayor que 0,5. ¿Mayor o igual? ¿En 0,5? En 0,5. O sea, desde acá hacia arriba, esto se va a volver 0,5. O sea, desde aquí hacia acá se vuelve 0,5, ¿cierto? Pero eso significa que el z, ¿cuánto valía ahí? 0. 0. Entonces, g de 0 vendría siendo 0,5. Entonces aquí se cumple esto. Ahora, este evento tiene una repercusión súper importante en lo que nosotros vamos a hacer con la clasificación, porque resulta que ahora, si nosotros traspasamos todo esto para poder llegar a este paso, a que la función entera, tomando en cuenta los parámetros, tiene que ser mayor o igual que 0,5. Y eso se da justamente reemplazando esto, sería cuando todos los parámetros de teta traspuesto por x me den mayores que 0. Ahora ustedes me dirán, bueno, ¿y qué tiene importante eso? Es el tema de que ya yo no voy a tener que, para qué buscar las probabilidades, ni dibujar tanto función sigmoid, sino tiene que ver con cómo yo planteo el problema. Porque ahora lo que yo estoy haciendo es buscar este valor que me alcance acá. O sea, buscar los valores de los parámetros que multiplicados con los valores de la entrada me den mayores que 0. Entonces, si yo voy a la siguiente, vemos este ejemplo, ¿ya? Tenemos en cuenta de que aquí tenemos dos entradas, dos vectores, perdón, tenemos una entrada x1, xy, esos son los dos valores de entrada,
Y la salida, el I, es saber si es que es benigno o maligno, ¿ya? Es lo que le correspondía la otra vez, por ejemplo, si nosotros añadimos el tamaño del tumor más la edad de la persona. Creo que lo comentamos en algún momento. Entonces, ahí tenemos más información. Entonces la función vendría siendo que h de teta para esa entrada vendría siendo teta 0 por 1. Recuerden que si nosotros volvemos atrás, x0 es 1, entonces acá es 1, x0 es 1, teta 1 por x1 y teta 2 por x2. Y aquí tenemos el vector teta. Ahora, este vector teta es un ejemplo. Nosotros podríamos colocar cualquiera, pero se da de esta manera. Ahora, si nosotros, la fórmula decía que esto tenía que ser teta transpuesto. Y como bien decía la Vale, esto en realidad lo que está haciendo es que cuando nosotros multiplicamos un vector con otro, es que vamos a tener una multiplicación de vectores. La idea, o de matrices en este caso, más generalmente, porque recuerden que esto puede ser aún más grande. Entonces la idea es multiplicar matrices, ¿ya? Multiplicar la matriz de los parámetros y multiplicar la matriz de todos los elementos de entrada, todos los X de entrada. Entonces la idea es, si volvemos a recapitular lo mismo de acá, o sea, para poder llegar a predecir que esto sea pasar el límite, pasar este threshold, nosotros podemos decir que vamos a comprobar entonces que esta función, que vendría siendo el reemplazo de esto, menos 3 acá, 1 acá y 1 en teta 2, entonces vendría siendo menos 3 más x1 más x2 y eso tiene que ser mayor que 0. Y si nosotros lo colocamos, pasamos este menos 3 hacia la derecha, vendría siendo algo de este estilo. O sea, x1 tiene que, sumado con x2, tiene que ser mayor o igual que 3. Y eso ya nos facilita un montón el tema, porque esto ya no se ve tan complicado como esto. Y tampoco tengo que pasarlo por la función sigmoid. Entonces al final lo que yo estoy haciendo es minimizar este valor. Es buscar un valor de la entrada que me dé mayor o igual que 3. En este caso ya con los teta dados. Para después obtener los teta tenemos que utilizar la función de costo, que vamos a hablar de eso mañana. Pero por ahora, si tenemos ya los tetas definidos, ahora la idea es poder buscar un valor de esto que sea mayor o igual que 3. Si nosotros hacemos esto, tenemos x1 más, acá, que me cuesta escribir, x2 igual a 3, significa que yo lo puedo traducir acá en la gráfica. Entonces aquí hay dos cosas. Primero, si yo hago 0 el x1, entonces el x2 debería ser 3. 3. Entonces está acá. Si yo hago 0 el x2, el x1 debería ser Cambia el botón 3. 3. Entonces yo todos los valores entre medio van a ser la suma de esos dos valores. Entonces yo lo puedo colocar acá. Créanme que eso es una recta, la más recta posible. Entonces acá yo tengo esta recta. Esta recta, déjeme hacerla mejor. No, me faltan habilidades de dibujo. Ya, pero esta recta ya se dan cuenta que ya nos dice algo. Esto nos divide la sección de los que son con salida i igual 0 y los que nos dicen la salida i igual a 1. Entonces me dice, si yo sigo esto, si esto es igual a 3, significa que de esta línea hacia arriba, hacia acá, voy a tener i igual a 1, o sea que esto va a ser maligno, y hacia abajo yo voy a tener i igual a 0. Y eso ya no es tan complicado.
¿Se entiende ahí? Sí, Ya. Igual es una vuelta larga, lo admito, porque igual uno tiene que como que asumir que hay varias cosas que uno tiene que saber. Pero resulta que si uno lo ve de esta manera ya no es tan difícil. Entonces resulta que acá lo que tenemos es el grupo completo. De hecho todo hasta arriba, todo esto hasta acá, vendría siendo todo el grupo de los que son malignos. Y este grupito que está acá, encerrado, van a ser todos los benignos. Entonces yo lo puedo asumir de esta manera y ya yo no tengo que sumar tanto, yo no tengo que hacer todos los cálculos anteriores. ¿Ya? Entonces, llegar a esto es súper importante, pero teníamos que tener esta restricción al principio. Entonces, esta función sigmoid, de hecho, se utiliza bastante en otras cosas, sobre todo en el tema en redes neuronales, también se utiliza esto para poder definir si es que van a un lugar o a otro, las conexiones. Acá pasa lo mismo, ¿ya? Pero en este caso se aprovecha de la fórmula para poder tomar propiedades de ella. Entonces, si tenemos esto, claramente es mucho más fácil visualizarlo. Vamos a borrar esto. Ahora recuerden, bueno, una cosa que debería haber anotado acá, que es esta línea. Vamos a hacer de nuevo. Esta línea es esto, el límite de decisión, ¿ya? Esta línea es súper importante porque, bueno, en este caso es una recta. De hecho aquí esto es una función de una recta. Cuando le da un valor ya a una recta. Entonces esto va a ser súper importante porque nosotros vamos a poder utilizarla de distintas maneras para poder definir estos valores, ¿ya? Y la definición, o sea, esto es una probabilidad. O sea, esa línea que nosotros dibujamos es la probabilidad de que todos los valores de encima sean malignos y los de abajo sean benignos, ¿ya? Eso tienen que tomarlo en cuenta porque aquí no es todo absoluto. Es lo mismo que decíamos con el tema de la regresión, que cada valor tenía asociado un error al cual correspondía, si es que era más o menos, el valor asociado. Pero en este caso es una probabilidad, o sea, nosotros tenemos que decir que existe la probabilidad de que ese valor no necesariamente sea el correcto. Por lo mismo el ejemplo anterior, de que nosotros, si teníamos en este caso un paciente, si la salida vendría siendo 0,7, vendría siendo que un 70%. ¿Ya? Entonces eso tenemos que tenerlo en cuenta acá. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no siempre puede ser que tengamos todos los valores acá encima, porque este es un valor, un ejemplo muy perfecto, porque perfectamente podríamos tener uno acá que sea con un niñito que tenga menos de un año y que sea un tumor muy pequeño, pero aún así siga siendo un tumor maligno, ¿ya? Y eso va a depender de cómo se comporte. Ahí quizá nos puede faltar información, podríamos decir que quizá necesitamos más ejemplos. Eso es otra de las cosas que tenemos que hacer, ¿ya? Recuerden, también eso es importante. Cuando hacíamos la regresión, era importante el tema de cuando nosotros dividíamos los conjuntos de datos. Teníamos los conjuntos de datos completos y lo dividíamos entre los que eran de entrenamiento y los que son de test, ¿ya? Entonces aquí igual va a pasar lo mismo. O sea, hay un tema de que si yo tengo un conjunto de datos que es muy débil o es muy delgado, ¿ya? Otra palabra que naive es eh, muy inocente. Por ejemplo, esto vendría siendo un conjunto de datos muy inocente, porque da por hecho que es como ideal, ¿ya? Pero un conjunto de datos que sea robusto, que es lo contrario, tendría que ser como más concreto, con cosas que se den en la vida real. Entonces, un límite de decisión vendría siendo esa línea, una de estas líneas que representa la separación entre las diferentes categorías que tenemos. ¿Ya? En este caso teníamos dos categorías, entonces teníamos que escoger entre maligno y benigno, pero podríamos tener más. Como por ejemplo acá, bueno, acá uno podría escoger cualquiera de estas líneas y vendría siendo una línea de decisión, un límite de decisión, y ver cuál de ellas se acota más.
que es lo que nosotros deberíamos hacer. Acotar de mejor manera la línea de decisión. Por ejemplo, por eso les decía antes el tema de la línea de entender que es una probabilidad. Porque, por ejemplo, la que mejor se acota vendría siendo esta, la del medio. La de 90 y arriba, no sé hasta dónde, 110 más o menos. Resulta que acá, hacia abajo, se supone que si nosotros seguimos con esto, deberían ser como, siguiendo el ejemplo de los tumores, deberían ser tumores benignos, pero claramente aquí están pintados de amarillo, o sea, son malignos. O sea, ahí hay un error que significa que la probabilidad con la que se calculó está mala, está mal hecha. Y al revés, aquí hay unos que son, acá abajo en realidad, ahí hay unos que están por el lado de los malignos, pero sin embargo son benignos, por lo tanto hay una probabilidad de la que está fallando. Por eso esa probabilidad de fallo es el error. Bien, sigamos con esto. Acá tenemos otro límite o sea, otro problema que es distinto. Ahora, nosotros hablábamos de que esta línea de decisión es una línea, una simple línea. Pero acá, el problema, ¿cómo debería ser la solución acá? Así al ojo, ¿cómo debería ser? Un círculo. Un círculo, ¿cierto? Es como bien clarito que debería andar por ahí. ¿Ya? Pero eso, ¿cómo lo traducimos en la fórmula? Eso es una buena pregunta. ¿Ya? Entonces ahora la idea es que nosotros podamos compensar y entender cómo nosotros podemos trabajar con diferentes panoramas de separación. ¿Ya? Entonces vamos a la siguiente y nos damos cuenta que la nueva fórmula va a tener, supongamos que acá tenemos los dos mismos valores de entrada, o sea, x1 y x2, y tenemos que hacer que esta fórmula nos den diferentes formas. ¿Ya? En este caso nos serviría como un círculo. ¿Ya? Y resulta que aquí tenemos esta fórmula que vendría siendo teta 0 por x0, que es 1, teta 1 por x1, teta 2 por x2, o sea, lo mismo hasta antes, pero ahora lo que vamos a hacer es añadir estos dos valores finales. Añadimos un teta 3, ¿ya? Por el mismo valor que tenía el x1, pero en este caso al cuadrado, y un teta 4 para el valor de x2, pero en este caso al cuadrado. Entonces estoy repitiendo estos valores para poder realizar las formas que me corresponden. En este caso, al hacerlo al cuadrado ya tenemos un círculo. Si tomamos un valor de teta de este estilo, ¿ya? O sea, sí, de teta, vendría siendo menos 1, 0, 0, 1, 1, ¿ya? Que corresponden en cada uno, entonces vendría siendo menos 1, 0, o sea, no tendríamos este valor, 0 no tendríamos este valor, 1 tendríamos solamente ese valor y 1 tendríamos solamente ese valor. Y nos queda la solución de acá. Esto tenemos que hacer que sea mayor que 0. Y si nosotros le damos, pasamos de un puesto al otro, o sea, hacia la derecha, nos dice que si nosotros tenemos una función de este estilo, o sea, que el x1 al cuadrado más el x2 al cuadrado sea mayor o igual que el 1, eso nos va a dar la probabilidad, eso es importante, de que el i sea 1. Entonces ahora demos el mismo tema de antes. Veamos el límite, si el límite es 1, veamos cómo se dibuja. Ya, ¿cuál vendría si nosotros hacemos que el x2 es 0? Esto entonces vendría siendo todo 0. Esto vendría siendo que x1 al cuadrado vendría siendo igual a 1. ¿Ya? Por lo tanto, al darlo vuelta para sacar el x1, vendría siendo x1 vendría siendo igual a raíz de x1 al cuadrado. Y eso vendría siendo x1. ¿Y cuánto vale x1? Vendría siendo 1. Entonces aquí tendríamos x1 acá. 1. 1 y la otra raíz es menos 1. La segunda vendría siendo que nosotros hiciéramos x1 0, por lo tanto esta función es 0, y lo mismo pasa con x2, por lo tanto las raíces vendrían siendo también 1 y menos 1, entonces vendría siendo la de acá y la de acá, y para poder unir todos los demás espacios, la conjugación de esto vendrían siendo todos los demás espacios entre medio. Entonces aquí yo tengo este círculo que pasa por todas las posiciones hasta menos 1. Entonces yo acá ya tengo la solución.
Eso significa que los de afuera, ¿qué vienen siendo? ¿Qué vendrían siendo los de afuera? Negativo, o sea, maligno. Pero el i igual a ¿cuánto? 1. 1. Y los de adentro 0. Y los de adentro 0. Entonces yo tengo acá los de adentro y igual a 0. Entonces acá la diferencia ya se ve como más abismal porque resulta que el cambio no es tan simple, ¿ya? Entonces va a depender mucho de la forma y cómo yo pueda expresar esta hipótesis, ¿ya? Esta hipótesis, recuerden que la hipótesis lo vimos con el ejemplo de la regresión lineal y después agregando el otro algoritmo que uno al final es cambiar la función. Yo podría utilizar cualquier función de hipótesis hasta poder encontrar una que me guste. Y en este caso pasa algo más o menos de ese estilo. Entonces yo puedo definir un valor que me permita separar estos dos campos, ¿ya? Estas dos categorías. Y en este caso va a ser un círculo para poder generar esto. Y aquí se va expresando, ¿ya? Bien. Eso. Y ya para terminar, porque solamente vamos a alcanzar a hacer esto. ¿Qué pasa si nosotros tenemos conjuntos de datos que son más mal portados, ya? Como de este estilo, más robusto? ¿Qué línea nos serviría acá? ¿Nos serviría tener una línea así? ¿O así? ¿No es cierto? ¿Qué línea nos serviría? Ahí sería como más raro, profe, como de un caracol, así, no sé. Ya. Pensando que vendría siendo como este estilo, ¿cierto? Claro. Así, pensando que se ajusta más o menos bien, porque recuerden que siempre hay como errores. Ya, debería ser como un elemento más o menos raro. Incluso podríamos hacerlo de esta manera. Si nosotros quisiéramos hacer la clase 1, o sea, 1 es rojo, podemos hacerlo aquí. Vamos a cambiar de color para que se vea más el amarillo, no sé, ¿sí? Vamos a ver acá que si esto lo hacemos como un polígono, debería ser como de esta forma, así como un pepino, ¿ya? Entonces se supone que o al revés, o al revés. Estos los de adentro deberían ser i igual 1 y los de afuera i igual 0, ¿ya? Bueno, para poder llegar a esa metodología o a esa forma, nosotros tenemos que utilizar una forma más general, ¿ya? De la función que ya hemos visto de hipótesis. Como ya le decía, esto es cambiar de hipótesis a la que nos guste, a la que más se nos acomode, ¿ya? Entonces lo que vamos a hacer es poder cambiar a este valor. Entonces podemos tener una función g que tenga o que reciba estos parámetros, que va a ser 0, o sea, teta 0 por x0, que es 1. Nos vendría teta 1 por x1, teta 2 por x2, y hasta ahí ya tenemos la recta. Después podemos seguir teta 3 por x1 elevado al cuadrado por x4 elevado al cuadrado por x2, y así podemos seguir hacia adelante y hacia adelante y podemos conseguir alguna de estas otras distribuciones aquí. De hecho, bueno, aquí hay que ser justo, esto no son todas regresiones lineales con el método que estamos haciendo, porque esta es la que estamos utilizando es con regresión logística. Eh, pero aquí nosotros podemos ver los diferentes tipos de formas que hay, que nosotros podemos alcanzar, ¿ya? Esto lo vamos a ir viendo después cuando vayamos probando. De hecho, nosotros probamos algunos de estos con el tema de regresión. Por ejemplo, los vecinos más cercanos también lo probamos. Probamos el tema de SVM. Probamos, ¿cuál otra? Decision Tree, Neural Net. No, Adabos probamos. No me acuerdo cuál más.
De esta creo que ninguna más la alcanzamos a probar. Pero resulta que cada una va a tener sus propios valores de salida. Aquí tenemos los mismos datasets y cada uno tiene sus propias formas, ¿ya? Entonces la idea es que nosotros podamos entender cómo funcionan. En este caso la que estuvimos viendo, para que se entienda bien, estuvimos viendo la regresión logística, ¿ya? Una regresión, bueno, se llama regresión, pero en realidad lo que hace es clasificar, ¿ya? Entonces, si nosotros sabemos utilizar esto, podemos llegar a cualquiera de estos algoritmos. Recuerden que nosotros al final lo que hacemos es cambiar la función por una de estas funciones que ya existen, ¿ya? Y podemos tener diferentes resultados. Algunos con mejores resultados que otros. Por ejemplo, acá abajo creo que nos da el error. Por ejemplo, acá tenemos el error, nos da .97, .88, .97, .97, .95, .93, .90, .93, .88. Esta es una de las que mejor se comporta con la de SVM. Y aquí .85, esta es la mejor, QDA. ¿Ya? Mientras que en las otras, por ejemplo, acá en el medio, como de círculo, ¿cuál es la que mejor se comporta? Ahí está .40, .90, .78, 78, 82, 70, 72. Esta es la mejor, la SVM. Y luego tenemos el tercer dataset. ¿Cuál es el que tiene menor? Los 93 es SVM, el proceso gaussiano y QDA. Vendrían siendo las mejores para clasificación en este contexto. Bien. Y bueno, lo vamos a dejar hasta acá. La próxima clase mañana vamos a ver cómo nosotros podemos ajustar ahora estos vectores de parámetros. Recuerden que hasta ahora hemos tomado solamente estos vectores dados como ejemplos. Pero la idea, y de hecho una de las cosas que más cuesta en la regresión, es poder entender cuál de todo eso es el mejor para poder llegar a una buena solución. Y eso se hace solamente a través de alguna función que me permita buscar el óptimo, ¿ya? Así que lo vamos a ver y lo vamos a utilizar y vamos a implementar también en Python y en R estas soluciones. Así que eso, chicos, no sé si tienen alguna duda, algo que no se entienda de lo del principio. Yo no, al menos. No, profe, todo bien. ¿Sí? Todo bien. Sí, todo bien. Entretenido. Ya. Vamos a terminar entonces por ahora. Detenemos la grabación acá. Chao, chao la grabación. Chao, chao.